Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 21. Días apagados, confesiones punzantes. La luz del lunes por la mañana se filtraba débilmente a través de las ventanas de la elegante y moderna oficina de Margo, proyectando larga y angulosa sombra sobre las filas ordenadas de estanterías y el escritorio de caoba pulido. Londres siempre se había sentido un poco gris en mañanas como esa, limpia, eficiente e implacable. Rebeca estaba sentada rígidamente en la silla de cuero frente a su jefa, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, intentando no rebotar la rodilla por la anticipación apenas contenida. Margo levantó la vista de su pantalla, una sonrisa satisfecha curvando su boca afilada. «Bueno», comenzó recostándose, «pensé que te gustaría saber que la Junta de Turismo de Tailandia está absolutamente encantada». Rebeca parpadeó. «¿De verdad?» Su voz salió demasiado rápida, la esperanza cautelosa en su tono delatando cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración. Más que encantados, en realidad. Margo tamboriló con los dedos, perfectamente arreglados sobre el apoyabrazos. Están impresionados. Tú y Saro no solo cumplieron, superaron las expectativas. Dijeron que el borrador final era vibrante, con alma, informativo, exactamente lo que querían. Una risa brotó de los labios de Rebeca antes de que pudiera detenerla, una oleada de puro alivio y orgullo estallando en su pecho. «Dios», susurró, sacudiendo levemente la cabeza. «Eso es increíble. Me alegra mucho». Margo asintió, una sonrisa suavizando apenas. «Lo hiciste bien, Rebeca. Las dos». Hizo un clic con el mouse, girando un poco su monitor para que Rebeca pudiera ver el correo brillando en la pantalla. La confirmación, el elogio oficial. Están arreglando algunos toques finales y esperan publicar el reportaje en la edición del próximo mes. Va a ser grande. El peso en el pecho de Rebeca se alivió, su cuerpo hundiéndose más en la silla mientras finalmente se permitía sentir el resplandor del logro. Semanas de esfuerzo, largas horas, el jet lag, las reescrituras, todo de repente valía la pena. Pero la calidez en su pecho se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por un dolor que se asentó bajo sus costillas, porque había una sola persona a la que quería llamar, una sola persona con la que quería celebrar esto, y no podía, no de verdad, no de la manera que importaba. Sarocha. El nombre sabía algo eléctrico en su lengua, algo peligroso y dulce. Las imágenes parpadeaban tras sus párpados, quisiera o no. Ojos oscuros, fundidos, sonrisas afiladas que la desarmaban, una voz que le debilitaba las rodillas a través de continentes. Debería haber sido perfecto, debería haber podido compartir esto con Saro, sin reservas, sin barreras, no mediante videollamadas a medio terminar, que siempre acababan demasiado pronto, no entre mensajes apresurados y silencios llenos de anhelo. La voz de Margo cortó sus pensamientos como un alambre. «¿Sabes?», dijo inclinando la cabeza con la mirada atenta. «Pensé que estarías más emocionada. Normalmente no te contienes cuando consigues un gran logro». Rebeca esbozó una sonrisa débil, intentando recomponerse. «Estoy emocionada, estoy aliviada. Es solo que...» Se detuvo tragando saliva. «Se siente como si faltara algo». Margo alzó una ceja, la curiosidad brillando en sus ojos agudos. «¿Faltó? ¿Cómo qué?» Rebeca negó rápidamente con la cabeza como si el dolor pudiera espantarse. «Nada, es una tontería. Solo yo poniéndome sentimental». Margo le dirigió una mirada que decía que no le creía, pero no insistió. En su lugar se acomodó en la silla, cruzando una pierna sobre la otra. «Bueno», dijo con tono casual, «con un éxito como este todos se preguntarán qué vas a hacer después». Rebeca parpadeó, desconcertada. «¿Después?» «Sí», continuó Margo, gesticulando con la mano de forma despreocupada. «Has elevado bastante el estándar, querida. La Junta, el equipo editorial, todos quieren saber cuál será tu próximo proyecto. Otro viaje, otra historia. El mundo es grande, después de todo». Las palabras retumbaron con fuerza en los oídos de Rebeca. Debería haber sentido emoción ante la idea, como siempre lo hacía al enfrentarse a una nueva asignación, un nuevo destino en el cual lanzarse, pero todo lo que sintió fue incertidumbre. Su garganta se cerró mientras sostenía la mirada de Margo. «No lo sé», admitió, con una voz más baja de lo que pretendía. «Por primera vez en mucho tiempo, no sé lo que sigue». Margo alzó las cejas de nuevo, su expresión intrigada ahora,
casi demasiado perceptiva. Eso no es propio de ti. Supongo que dejé una parte de mí en otro lugar, dijo Rebeca con ligereza, intentando disfrazarlo de broma. La sonrisa no le llegó a los ojos. Sabía exactamente dónde la había dejado. En Bangkok, en una habitación de hotel, en una cocina, durante noches largas y mañanas sin aliento, en la forma en que Saro le había mirado, como si fuera algo que valía la pena perseguir, algo que valía la pena sostener. Margot hizo un sonido pensativo, claramente registrando ese pequeño cambio en el comportamiento de Rebeca. Bueno, dijo al cabo de un momento, sea lo que sea, lo resolverás. Por ahora todavía tenemos un reportaje que publicar y sigues trabajando para mí. Rebeca forzó otra sonrisa, con la garganta apretada. Por supuesto. Margot le dio una inclinación de cabeza a modo de despedida, antes de volver a su atención a la pantalla, ya enfocada en la siguiente tarea. Rebeca se quedó ahí un momento más, dejando que el peso de las palabras de su jefa se asentara. ¿Qué sigue? No lo sabía, porque ningún artículo, ninguna ciudad deslumbrante o paisaje extenso volvería a sentirse igual sin Sara a su lado. Sin su caos, su calidez, su presencia enloquecedora y magnética, que de alguna manera hacía que todo fuera más nítido, más brillante, más vivo. Con un suspiro suave, Rebeca se puso de pie, alisó su falda y recogió sus cosas. Había un artículo que publicar, aún había plazos, aún había expectativas, y bajo todo eso, de forma silenciosa y persistente, aún estaba Saro, ardiendo en el fondo de su mente, como un secreto que no estaba lista para soltar. El suave sonido de notificación de su teléfono vibró contra su escritorio justo cuando Rebeca hojeaba las correcciones para el reportaje del próximo mes. Apenas le prestó atención, esperando otro recordatorio del calendario o un mensaje de Slack de alguno de los pasantes. Pero cuando bajó la vista y vio el nombre de Saro en la pantalla, su corazón dio un vuelco, su pulgar ya deslizándose para desbloquear. La vista previa del mensaje decía: «Pensé que te gustaría algo para alegrarte el lunes». El pulso de Rebeca se saltó un latido. Solo eso era ya peligroso. Ya podía oír la voz de Saro en su cabeza, perezosa y presumida, empapada en ese tono meloso que siempre le revolvía el estómago. Tocó el mensaje para abrirlo. Se le cortó la respiración. Era una foto, una selfie frente al espejo. Saro, con una gorra negra calada hasta los ojos, su cabello oscuro cayendo desordenadamente sobre los hombros, la boca curvada en esa pequeña y maliciosa sonrisa que Rebeca había memorizado demasiado bien. Llevaba puesta únicamente una camiseta negra de fútbol, extra grande, el dobladillo insinuando la parte alta de sus muslos, una pierna desnuda apoyada contra el espejo, la camiseta deslizándose por un hombro, revelando piel lisa, la curva de su cadera, la promesa de todo lo que había dejado. La sangre de Rebeca se volvió lava. «¡Mierda!», susurró, sus ojos mirando rápidamente a su alrededor, el pánico agitándose en su pecho. La oficina de planta abierta a su alrededor se sintió de pronto demasiado luminosa, demasiado silenciosa. Margot estaba al otro lado del piso, en su oficina de vidrio, el equipo editorial reunido frente a sus pantallas, nadie prestándole atención. Aún así, Rebeca estrelló su teléfono contra el escritorio, boca abajo, como si fuera a prenderse fuego. Un segundo después volvió a vibrar. «Saro, ¿te gustó lo que viste, bebé?». Rebeca tragó saliva con fuerza, inhalando profundo. Volvió a tomar el teléfono, los dedos torpes, el calor subiéndole por la nuca. Escribió rápido: «Tigre». «Eres una amenaza. Estoy literalmente en el trabajo». La respuesta llegó casi al instante. «Tú empezaste. Te veías demasiado linda en nuestra última videollamada, fingiendo que no me estabas volviendo loca». Rebeca se mordió el labio, luchando contra la sonrisa que tiraba de la boca. Todavía se sentía culpable por lo que le pasó cuando estaban cocinando, pero habían pasado 2 días desde entonces. Aparentemente Saro aún no lo superaba. El teléfono volvió a vibrar. «¿Crees que puedes provocarme y luego desaparecer? Yo no olvido». Rebeca miró a su alrededor con cautela y luego escribió: «Esto es totalmente inapropiado. Estoy en una oficina abierta. La gente puede verme». «Qué lástima». Probablemente le gustaría la vista.
Antes de que pudiera responder, apareció otra foto. Le sacó el aire de los pulmones. Saro ya no llevaba la gorra. Su cabello suelto alrededor del rostro. Estaba recostada en lo que parecía su cama, la camiseta subida hasta la mitad del estómago. El calor se enroscó bajo su vientre, agudo e insoportable. «¡Jesucristo!», murmuró bloqueando la pantalla y dejando caer el teléfono boca abajo de nuevo, su pulso martillando en sus oídos. Sus mejillas ardían. Alargó el brazo a tientas para tomar su botella de agua, bebiendo un largo trago, solo para tener algo que hacer, algo que la anclara a la tierra. Pero el teléfono vibró una vez más. Se quedó mirando el teléfono como si fuera una granada activa, dividida entre querer lanzarlo al otro lado de la sala y tomarlo inmediatamente. Cediendo, lo tomó para espiar el mensaje. «¿Estás tan calladita? ¿Te comió la lengua el gato?». Rebeca exhaló con dificultad y escribió: «Te lo juro, Saro, estoy tratando de trabajar». «Qué tierno. Entonces dime que pare». Los dedos de Rebeca flotaron sobre el teclado, todo su cuerpo vibrando. Quería hacerlo, debería hacerlo. Su lado profesional sabía que esto no era sostenible. Tenía páginas que editar, una reunión con el equipo de diseño en 20 minutos, pero su cuerpo no estaba escuchando a su cerebro. «¡Para!». Pasó un momento, otro mensaje iluminó la pantalla. «Mentirosa». Adjunto venía otra foto. Esta no era sugerente, era devastadora. «Dulces sueños, bebé. Buenas noches». Eso fue todo, sin seguimiento, sin burlas, sin disculpas, solo su imagen grabada detrás de los párpados de Rebeca y esa despedida callada y enloquecedora. Rebeca dejó caer el teléfono sobre el escritorio como un peso muerto, sus dedos temblando ligeramente mientras se los llevaba a los labios. Su jornada laboral estaba oficialmente arruinada. No había forma de salvarla ahora. Cada vez que intentaba mirar su pantalla, la vista se le nublaba, su mente regresaba en espiral a Saro, la forma en que ejercía control, sin siquiera estar en el mismo maldito país. Rebeca dejó escapar un suspiro largo y bajo, recostándose en su silla y pasándose una mano por la cara. Estaba completamente, enteramente y sin disculpas, destruida. Y lo peor de todo, ni siquiera había visto a Saro en persona. El calor de la tarde se aferraba a Van Gogh como una segunda piel, espeso y pesado. Mientras Saro se recostaba en su silla, las gafas de sol deslizándose por su nariz, mientras Nam soltaba otra burla a su costa. «Te juro por Dios, Saro», decía Nam con la boca llena de Pat Crab, «estás a un mensaje perdido de explotar como un adolescente en celo». Saro resopló, clavando su tenedor en un trozo de cerdo a la parrilla. «Eres dramática». La sonrisa de Nam se ensanchó imperdurable. «¿Sí? Fuiste tú la que me llamó a medianoche, quejándose de que su novia Farán la dejó con las ganas después de que su fantasía del delantal se cortara a la mitad». Saro soltó un gemido, dejándose caer hacia adelante hasta casi golpear la mesa con la frente. «No me lo recuerdes». «Oh, no, te lo voy a recordar por siempre». Nan se limpió la boca, negando con la cabeza. «¿De verdad creíste que ibas a terminar una videollamada entera sin que algo lo arruinara?» Rebeca cocinando vestida solo con un delantal, tú a punto de perder la cabeza y de repente, ¡ding dong!, llega mami. Saro dejó escapar una risa suave y dolorida a pesar de sí misma. «Lo hace sonar patético». «Es porque lo es», replicó Nan con facilidad, sonriendo como el diablo. «Estás loquita, completamente y francamente es vergonzoso». Saro levantó la cabeza y entrecerró los ojos hacia su amiga. «Claro, no te veo a ti entreteniendo a hombres extranjeros guapos por FaceTime». «Jamás he dicho que tengo buen gusto», replicó Nam. «Pero tú», le señaló con los palillos, «tú estás tan enamorada que casi es tierno». Saro negó con la cabeza, luchando contra el rubor que le subía por el cuello. «No es así». Nam levantó una ceja. «¿No? Entonces dime por qué llevas toda la semana suspirando por tu celular como una colegiala. ¿Por qué le enviaste esa foto ayer? ¿Y por qué estás sentada aquí pretendiendo que no estás esperando que te escriba en este preciso momento?» Saro no respondió, sus dedos jugueteando con el borde de su servilleta. La sonrisa de Nan se desvaneció un poco, su tono suavizándose apenas. «Vamos, ¿qué está pasando en realidad?» Saro soltó un largo suspiro, recostándose en su silla y subiendo las gafas para que Nan pudiera ver sus ojos. «Eres tan molesta»,
Profesionalmente sí. Se quedaron así un momento, el bullicio del almuerzo arremolinándose a su alrededor, el sol proyectando sombras móviles a través de los árboles sobre ellas. Finalmente Saro cedió, sus hombros se hundieron, su voz bajó. Ella es la única que me hace sentir como yo. Nan le dio la cabeza con expresión seria. ¿Cómo así? Saro retorció la servilleta entre sus manos, la mirada fija hacia abajo. No lo sé. Todo se siente apagado cuando ella no está, como si los colores se desvanecieran. La comida supiera nada, el ruido se apagara. Y entonces aparece ella, ya sea su voz, su cara, o uno de esos malditos mensajes y todo se siente vivo, otra vez. Caótico, ruidoso, estúpido, divertido. Soltó una risa sin humor, como si recordara cómo respirar. Nan la observó en silencio, su tono burlón completamente ausente. No es solo por sexo, añadió Saro después de un momento, con la voz suave. Comenzó así, claro, pero no es solo eso. Ella me hace desear cosas que no había querido en años. No solo contacto, sino... Se detuvo negando con la cabeza. Nan tomó un sorbo de su té helado estudiándola. ¿Sino qué? Saro alzó la mirada por fin, los labios curvándose apenas, como si tal vez hubiera más en mí que solo el caos. La honestidad en su voz sorprendió a Nan. Con toda su arrogancia y confianza, Saro rara vez admitía cosas así en voz alta. «Demonios», murmuró Nan. «Está jodidamente enamorada». Saro resopló rodando los ojos, pero sin ningún verdadero enojo. «Sí, lo estoy». Cayeron en un breve silencio reflexivo, el bullicio del mediodía llenando el aire entre ellas. «Entonces, ¿y ahora qué?» Saro se encogió de hombros. El gesto casual no lograba ocultar cómo sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa. «Va a volver. Tiene que hacerlo. Están por publicar el artículo. La Junta tal vez quiera una continuación». Nan le lanzó una mirada plana. «Eso no fue lo que pregunté». La sonrisa de Saro se desvaneció un poco. Nan se inclinó hacia adelante, apoyando un mentón en la mano. «Sigues diciendo que va a volver, como si estuvieras esperando que ella tome la iniciativa. Pero, ¿por qué estás esperando?» Saro arqueó una ceja. «Ella es la que está en Londres». «¿Y qué?», le respondió Nan de inmediato. «¿Desde cuándo tú esperas a que alguien venga hacia ti? Tienes pasaporte, tienes dinero, tienes tiempo. Podrías tomar un avión mañana si quisieras». La mandíbula de Saro se tensó casi imperceptiblemente. Nan no cedió. «Estás asustada». «¿Ah, sí?». Saro suspiró con fuerza, pasándose una mano por el cabello. «No es tan simple». Nan la dio la cabeza. «¿No lo es?». Saro no respondió, su mirada fija en algún punto más allá de la calle llena de gente, la boca apretada. Nan se recostó, más suave ahora. «Mira, no quiero presionarte, es solo que...». Hizo un gesto vago. «Nunca te he visto así, y te conozco desde hace mucho. Tú no te enciendes por nadie, no así». Saro soltó una risa suave sin alegría. «Da miedo». «Sí», Nan sonrió con ternura. «Siempre da miedo». Se quedaron en silencio por un momento, el ruido de la calle tragándoselas por completo otra vez. Finalmente Nan estiró el pie por debajo de la mesa y le dio un toque a Saro. «No huyas antes de que siquiera empiece», dijo en voz baja. «Si ella es la que hace que la vida valga la pena, no la hagas hacer todo el esfuerzo». La garganta de Saro se cerró, su mano apretando el vaso. No respondió, pero la mirada en sus ojos permaneció mucho después de que terminaron de recoger los platos. La puerta se cerró detrás de Saro, con un suave golpe cuando dejó caer las llaves en la consola junto a la entrada, su cuerpo aún vibrando levemente por la conversación con Nan durante el almuerzo. Se quitó los zapatos, la mente dando vueltas con todo lo que su amiga le había dicho.
sobre esperar, sobre huir, sobre el vacío que llevaba cargando como un órgano extra estos días. Estaba a mitad de camino de recogerse el cabello en un moño desordenado cuando su teléfono vibró sobre el mostrador. Rebeca. El corazón le dio un salto, el pulso acelerándose antes de que la lógica pudiera alcanzarla. Sin pensarlo, tomó el teléfono y respondió, componiendo esa sonrisa fácil y engreída que había perfeccionado demasiado bien. «Hola, Tirak», saludó con suavidad, tono juguetón y provocador. «Eres una maldita amenaza». La voz de Rebeca sonó al otro lado de la línea, brillante y sin aliento, entre risas y desconciertos a la vez. «¿Qué hiciste?». La sonrisa de Saro se amplió mientras caminaba descalza hacia el sofá, dejándose caer con pereza. «Hago muchas cosas, tigre. Vas a tener que ser más específica». «Acabo de recibir una montaña de lirios tigre entregados en mi apartamento», dijo Rebeca con el sonido de hojas crujiendo al fondo. «Mi sala de estar parece como si una florería hubiese explotado». «¿Quién hace esto?». Saro sonrió tanto que le dolían las mejillas, pero mantuvo un tono despreocupado. «Alguien con excelente gusto, obviamente». «Eres ridícula», resopló Rebeca, aunque su voz era suave ahora y casi tímida. «Nunca había visto muchas de estas variedades antes. Hay rojos, blancos, con manchas. ¿Cómo encontraste lirios tigre de todos los colores?». «Tengo mis métodos», respondió Saro, apoyando los pies en la mesa del centro, el corazón aún acelerado. Podía imaginarse perfectamente a Rebeca en ese momento, de pie en medio de su apartamento en Londres, rodeada de flores, sonrojada y tratando de sonar molesta cuando claramente estaba encantada. «Es excesivo», dijo Rebeca, pero su voz era cálida y más tímida y dulce. «Y completamente injusto». «¿Injusto?». «Porque ahora no puedo dejar de sonreír como un idiota». La garganta de Saro se cerró un poco, pero rió de todos modos, ocultando cuánto le habían afectado esas palabras. Bien, ese era el objetivo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, el leve sonido de Rebeca moviéndose por su apartamento y luego su voz otra vez, más baja, más cálida. «Gracias». El estómago de Saro se retorció y bajó la mirada aunque no había nadie que la viera. «Cuando quieras», murmuró. Cayeron en un ritmo fácil después de eso, la incomodidad desvaneciéndose como la niebla mientras Rebeca desviaba la conversación hacia algo más seguro. «La junta me mandó sus comentarios», dijo con el sonido de ella acomodándose en su sofá crujiendo suavemente a través de la llamada. «Están impresionados». Saro soltó un silbido bajo. «¿Impresionados? De parte de ellos. Eso es prácticamente un premio». «Lo sé», dijo Rebeca, y su sonrisa se notaba en su voz. «Dijeron que fue la nota más atractiva que han tenido sobre el sudeste asiático en los últimos 5 años, y mencionaron particularmente tus fotos». La sonrisa de Saro volvió engreída y juguetona. «Por supuesto que lo hicieron. Soy una maestra». «Eres insoportable», bromeó Rebeca, pero sonaba orgullosa. «No puedo creerlo. Todas esas noches sin dormir, las reescrituras, peleando con las frases, valía la pena». «Valió. Lo hiciste bien, tigre». Rebeca guardó silencio un momento, el vacío llenando solo por el leve zumbido del tráfico citadino al fondo de su llamada. «Tú también», dijo finalmente. Se quedaron así un instante, disfrutando la satisfacción compartida de algo que habían construido juntas, algo que había comenzado como un proyecto profesional y se había enredado alrededor de sus corazones sin que se dieran cuenta. Saro aclaró su garganta, rompiendo la suavidad con una sonrisa pícara. «¿Esto significa que ya puedo poner musa galardonada en mi biografía de Instagram?». Rebeca rió, el sonido brillante y genuino. «Puedes hacer lo que quieras. Eres insoportable de todas maneras». «Soy encantadora», corrigió Saro con voz baja. «Claro», dijo Rebeca con tono seco, pero con cariño inconfundible. Otra pausa se hizo presente más larga esta vez. Saro dejó que su mirada vagara por su apartamento vacío, las luces de la ciudad colándose suavemente por sus ventanas incluso en pleno día. Entonces, en voz baja, como si se le escapara sin permiso, Rebeca habló de nuevo. «Te extraño». Las palabras cayeron entre ellas como una chispa en pasto seco. Saro parpadeó, quedándose quieta por un medio segundo. No era común que Rebeca dijera cosas así, no tan directo. Coqueteaba, bromeaba, insinuaba, pero esto era desnudo, simple.
real. Su corazón retumbó fuerte contra sus costillas, pero se lo tragó, dejándose llevar por el momento en lugar de huir. Pues, dijo con lentitud, estás de suerte, Tira. Rebeca murmuró. ¿Ah, sí? Saro sonrió apenas, dejando pasar un segundo antes de responder, ahora más suave, casi tímida debajo de su encanto. Porque yo también te extraño. Mucho. El silencio del otro lado era cálido y vibrante, como un suspiro contenido. No pensé que lo haría, admitió Saro, su voz más baja, con un borde crudo. No así. La voz de Rebeca también bajó, frágil y honesta. Sí, yo tampoco. Se quedaron ahí, el mundo reduciéndose al sonido de su respiración, la distancia entre ellas encogiéndose a través de la línea. Finalmente Saro aclaró su garganta, con la voz más ligera, pero no menos sincera. Bueno, ahora estás atrapada conmigo. Rebeca volvió a reír suave y feliz. No me quejo. Saro cerró los ojos, dejándose tener ese momento, aunque fuera solo por ahora. Bien, susurró, porque no pienso irme a ningún lado. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.